Ok. para dejar el testimonio. Entonces, Ujú. profesora, primero le agradezco mucho el tiempo que nos comparte para poder conversar. Este es un podcast que pretende hablar sobre educación física, educación, desde una perspectiva más orientada desde las ciencias sociales, porque como le decíamos también al profe Carlos, en general en nuestra disciplina se tiende a hablar más del músculo, la caloría, las hormonas, digamos, o la parte mecánica, ¿no? De biomecánica. Y, y René, que previamente, antes de haber estudiado educación física, estudió un poco de historia, ¿no? Para ser profesor de historia. Y ahora que trabaja en la Universidad de Playa Ancha, también es un especialista en recreación, tiempo libre, ocio. Desde esa perspectiva, eso es lo que le llama la atención y lo que le apasiona, ¿no? Hizo un trabajo impresionante para los momentos del incendio en la quinta región y los juegos, cuando se abrió la casa presidencial en el Cerro Castillo, para los niños él estuvo ahí, eh, y así se lleva siempre, ¿no? Entonces la perspectiva de él es súper interesante, primero como formador de profesores y segundo por la línea que ha tomado él. Y de ahí yo desde la línea de profesor de colegio, ¿no? Con las experiencias que ya he tenido en diferentes países. eh, Pero tu y especialidad, tu pregrado, ¿cuál es, Emilio? en educación física yo estudié en la misma También es universidad, en la eso. Universidad de Playa Ancha, sí. Ah, perfecto. Fueron Eh, compañeros. no, él fue mi profesor, él estuvo a punto de ser mi profesor. Fue el Ah, único bueno. ramo que lamenté no haber tomado, que era el de ciclotour. Hay un ramo en la carrera que era de ciclotour. Y se Ya, llenó y no alcancé a llenar. O sea, no alcancé a llegar y él estaba ahí. Pero nos hicimos muy buenos amigos y conversamos mucho sobre la disciplina, digamos, desde una perspectiva un poco más crítica incluso. sí. Y porque hay varios estereotipos, hay varias falencias que nosotros vemos en la disciplina Mm. que nos parecía importante conversar, ¿no? Y ahora que Sí, empezamos a invitar a personas, yo le dije, me parece súper interesante que invitemos al profe y que inmediatamente después podamos invitar a la profe porque sí, yo- además que somos dos personas totalmente distintas, ¿ah? Trabajamos juntos, vivimos juntos, pero somos distintos. Apuntamos a lo mismo, que es la valoración de la educación en todos los campos. Yo no hago distinciones entre educación física, historia, claro. matemática, lenguaje, porque todo pertenece al campo educativo, entonces nos complementamos sinérgicamente y yo creo que eso es lo importante. ¿M? Y yo Sí, valoro el espacio. eso es lo que yo siempre he valorado mucho de ustedes, porque en términos prácticos, ahora en las conversaciones, ¿no? Del anterior capítulo y de ahora, eh, con el profesor me interesaba mucho conversar el tema de la educación informal, ¿no? Del Mm. caos, de la escolarización y la educación, de esos componentes plantear eh, una conversación general y nosotros la vamos cruzando con la educación física. Y lo que le conversaba a usted antes era que yo sé que usted tiene una expertise gigante en historias de vida, en trabajo de historias de vida de profesores, y nosotros hemos conversado un poco desde la reflexión propia, ¿no? De lo que él ve, de lo que yo siento y veo, lo que he conversado con otros colegas, pero también es interesante conversar con alguien que ha investigado profundamente y sistemáticamente a los profesores, ¿no? Que los convierte en profesor bueno, en malo. Eh, entonces, era una perspectiva que nos interesaba. Ahora, voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Porque yo ya agarré la costumbre de querer preguntarle a nuestros invitados primero, antes de cualquier cosa, y antes incluso de hablar de su currículum y su experiencia y todo eso, quería preguntarle a usted a qué jugaba cuando usted era niña y cómo ha ido cambiando su juego a lo largo de la vida. Está bonita esa pregunta porque fíjate que yo ahora, bueno,
no solo ahora, pero ahora ya lo estoy sistematizando un poquito más. Estoy trabajando mucho con niños y niñas. De hecho, ahora hoy día es martes. El sábado tuvimos el segundo conversatorio de semilleros de investigación infantil, donde estoy con niños de 4 años, de 4 a 9 años. Mm, Y ahí trabajamos y a través del juego, ¿te fijas? O sea, vamos construyendo la imagen de la vida a través de lo que los niños y las niñas van entendiendo de lo que les rodea. Entonces, muy atingente tu pregunta. mm, Y yo cuando era niña, mira, yo fui la mayor de 8 hermanos. mm, Yo fui la primera hija, mujer, y después de mí vinieron 4 hombres. Entonces yo me crié con niños, siempre con niños. Después la quinta fue una niña, pero yo ya tenía, imagínate, 9 años. claro, Entonces mis juegos fueron muy juegos de lo que habitualmente son juegos de niños, más bruscos, más de pillarse, de correr, de ¿ah? empujarse, de Y pelear. claro, de lucha. Entonces, y probablemente eso también ha influido en mi manera de ser, que soy más directiva, soy como mm, quizá un poco más mandona, pero yo Y además disfruté era la mayor, pues. además la mayor. Yo disfruté muchísimo, muchísimo en mi infancia, muchos juegos, porque en esos tiempos, imagínate, ¿cuántos? 60 y tantos años atrás, salíamos a la calle y la calle era nuestro patio. Claro, A pesar que vivíamos en una casa grande, pero salíamos a la calle sin ningún problema, teníamos una placita en la esquina, íbamos a jugar en la esquina, nadie se preocupaba si nos iba a pasar algo porque no pasaba, porque todo el barrio se cuidaba, todos nos cuidábamos entre sí, los vecinos, era una confianza absoluta la que teníamos. Imagínate que las casas, ¿no? Con la gente mayor, tus abuelas, no sé, tus tías te dirán, antiguamente las casas tenían una pitita que uno tiraba y se abría la puerta. O sea, claro. cualquier persona podía tirar la pita esa y se abría la puerta, pero nadie lo hacía, excepto los dueños de casa. Entonces yo jugué mucho a juegos de motores, ¿ah? De mucha motricidad, de mucho movimiento, de saltar, de subir a un cerro. Para mí eran cerros, ¿ah? Ahora que los veo adultas, era un montículo pequeñito, pero para mí eran cerros y nos tirábamos dando vueltas. Entonces fuimos desarrollando muchísimo esa conexión de cuerpo y entorno. ¿Ah? Creo que eso es muy importante y ahora niños y niñas no lo tienen porque pasan pegados a un aparato, sentados, Sí, y yo digo, pero ¿y dónde está esa movilidad? Nosotros no parábamos de movernos en todo, pero nunca, nunca, porque además no había tele todavía. No llegaba la televisión, o sea, tú no te puedes imaginar eso, lo que eso significa. Llegó cuando tenía como 10 años. Entonces, toda la infancia era calle, plaza, patio, paseo, y yo creo que eso, fíjate que nos abre una posibilidad de entender el mundo de una manera más holística, totalmente distinta, como ahora se encapsula y se parcela todo, que me da mucha pena a mí cuando veo que aquello sucede. que no hay Entonces, espacios de recreación, claro, no hay espacio de recreación por miedo, por el temor, porque ahora ya nadie se atreve, porque todo el mundo anda preocupado de lo que puede pasar. Y yo te digo que antiguamente no es que no se preocuparan las familias, confiaban, claro. confiaban en el otro, en la otra, en los vecinos. Ah, el barrio era barrio, ahora nadie se conoce. Yo vivo en un condominio y no sé quiénes son mis vecinos. ¿Te Mm. fijas? Y antiguamente sabíamos hasta el día de hoy. Imagínate, sé quiénes eran los que vivían al frente mío, al lado mío, los que visitaban la casa, con quienes nos juntábamos. Entonces, era una infancia diferente. ¿Ah? Yo creo que ¿Y en qué eso nos dio parte se crió, profesora? ¿En La Serena igual o en yo alguna nací otra parte? en La Serena. No, yo nací en La Serena, Mm, me crié en La Serena. Después fui a estudiar a otros lados, pero mi crianza fue aquí, en La Serena. Es una ciudad pequeña donde tú salías a la calle, te conocías con toda la gente. claro. Ahora salgo a la calle y no tengo idea, no conozco absolutamente a nadie, excepto los viejos que somos los que nos encontramos de vez en cuando, porque todos han emigrado también. ¿Mm? Ahora, solo un detalle geográfico, porque hay gente que yo le comparto el podcast que ve desde acá. La Serena es una ciudad
del norte chico de Chile, que está desde Sí, Santiago unas 5 horas, ¿será? Más o menos. 450 kilómetros aproximadamente desde Santiago al norte. Al norte, ¿M? claro. La Serena es una ciudad, yo diría que bastante interesante, tiene playa, obviamente, porque casi todo es Sí, litoral, ¿no? Tiene el Valle del Elqui, que es muy, muy conocido también por todas las características especiales que ese valle tiene, desde lo esotérico a las posibilidades de vegetación, ¿ah? Que claro, va quedando, poquita, pero va quedando. La producción de uvas, en fin, todo lo que el valle contiene. Y tiene, bueno, tiene valle, tiene playa, tiene ciudad, tiene muchas universidades, una vida cultural bastante interesante. Y una ciudad muy tranquila todavía, ¿m? Aún una ciudad muy tranquila, está al lado de Coquimbo, aquí claro. 20 minutos, el puerto, con dos ciudades hermanas que tú no te das cuenta en qué momento estás en el otro lado porque ya está unido absolutamente, al menos por la Avenida del Mar. Pero es una ciudad muy, muy apacible, muy tranquila, le hace honor a su nombre, Claro, Serena. Serena. Mm. Profesora, en términos ya más académicos, yo estoy leyendo un poquito el currículum que alguna vez me mandó. Usted tiene estudios de postdoctorado en historias de vida Sí, en la Universidad de Valencia, es doctora en pedagogía por la Universidad de Valencia también, sí, en magíster en psicología, en educación, con mención en currículum. Usted también, Universidad de Chile, sí, y de pregrado usted es educadora de párvulos, así que es. también es muy interesante la perspectiva. Eso fue, yo diría que ese es el motor de todo lo que yo he hecho en mi vida, la educación parvularia. Mm, El haber entendido lo que significa ser niño y niña, a mí me abrió un mundo de posibilidades que ningún doctorado me habría hecho sentido si es que yo no hubiese entendido lo que había detrás de la vida de una persona en los primeros años de vida, cuando se está formando. Eso para mí eso fue un antes y un después, porque yo antes de eso hacía otra cosa, no estaba ligada a la educación. Yo trabajé 10 años en otro rubro y ah. pero cuando descubrí la educación, bueno, me di cuenta de que eso era algo distinto. Bueno, ahí parece que entró René, ¿eh? Hola Hermano René. querido, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Disculpen el atraso, pero aquí estamos ya listos para esta interesante entrevista. No, está bien y me encanta tu collar. Es un lucutúe, profesora, Sí, está un precioso. lucutúe mapuche de plata hecho por mi gente allá en Boroa, en Nueva Imperial, que Bueno, son Utrafe, así que un a regalo mí me de los ellos. hacen también, esto me los hicieron allí, en una Ah, localidad cerca de Temuco. Está hecho a mano. ¿Ah? esa es ese es el verdadero arte mapuche. Sí, por ¿Ah? supuesto. Eso es lo que vale. No lo Eso es lo que que vale. no compraba ahí en cualquier esquina. Claro. No, yo los mando a hacer a mis artesanos. Esto lo compré allí y fui, te prometo que fui. No, casi fui por los aros. Tengo otros comprados allí que son hechos por artesanos mapuches y de primera mano, ahí con una piedra, con un martillando. Exactamente. Y eso es lo que realmente tiene sentido. ¿M? Bueno, como el poncho que tiene atrás también me imagino Ah, el telar, pues tan hermoso que eso, si la gente no sabe, uno puede leer los diseños, pero los por colores y los supuesto. diseños hablan. No, ya veo que somos del mismo, del mismo. Si yo te mostrara todo lo que tengo aquí, maravilloso, porque la cultura y todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros, yo creo que es algo que tenemos que recuperar absolutamente. Está muy perdido y nos compete a nosotros, a nosotras hacerlo. Entonces, mientras podamos rodearnos de todos aquellos elementos que son tan originarios, es lo que nos puede devolver un poquito esa cordura que yo creo que se ha perdido últimamente. Lo que ocurre, maestra, y disculpe si a lo mejor no es lo que estaban hablando, pero yo creo que es pertinente a la educación, es que, mire, yo, igual que usted, y yo creo que muchos colegas y profesores,
hemos podido darnos cuenta que con los estudios, con lo que uno trata de leer y conversar con gente, ¿no es cierto? Los quinches, los sabios, la gente que realmente lleva muchos años de vida, uno se da cuenta que eh, al final no hay nada más sabio, no hay nada más por excelencia y con sabiduría que la naturaleza. Y son justamente nuestros pueblos originarios los que rescataron y se dieron el trabajo de observar, de escuchar y de sentir la naturaleza. Y si usted se da cuenta, la otra vez hubo un experimento de una chica en un país europeo que rediseñó el panel solar. Y ella, cuando le preguntaron cómo había logrado rediseñar ese panel solar que capta mucho mejor el sol, es decir, cosecha mejor los rayos del sol que el panel tradicional que tenemos, ¿no es cierto? Ese como plano, ella dijo fácil, pues me inspiré en los árboles. Dijo los árboles, la naturaleza, la hoja, se van acomodando en la forma del Pero árbol sí, sí, yo leí dice ese que es el mejor experimento. diseño evolutivo que hay. Entonces la naturaleza nos tiene mucho que decir, pues. Eso que tú estás contando, lo leí, René, hace a lo mejor esta chica también lo descubrió aquí, pero hace, yo diría que unos 5 o 6 años atrás, en otro lugar, un chico joven, como de niño de 12 años, descubrió también, basándose en el movimiento de las hojas en relación al sol, e ideó un tipo de panel solar que se iba girando, con los movimientos solares. Entonces, claro, la naturaleza te da La las bases para biomimética le llaman. claro, sí. Entonces, y eso es lo que nos hemos olvidado ahora. Y eso es lo que yo creo que hace falta en las escuelas. Introducir ya no tanto contenido, sino que introducir una cercanía mayor con aquello que es tu entorno, que lo que yo le, bueno, René, yo le estaba contando a Emilia, Emilio, que él me preguntó qué hacía yo cuando era niña. Yo le decía, yo jugaba, saltaba, corría, me daba vueltas de carnero, en fin, era un movimiento pero constante, ¿ah? Porque claro, no teníamos celular, no existía la televisión en esos años, menos internet ni computadores, entonces era el contacto con la naturaleza, con la placita que teníamos en la esquina, con la tierra, con la playa, nos íbamos caminando al faro aquí en La Serena, jugábamos toda la tarde, nos metíamos al agua. Entonces, fíjate que yo creo que todo eso hace que nuestra mirada del mundo sea una mirada no tan focalizada, sino que es una mirada muy holística y quizás más que holística, sinérgica, porque hace relación con todo aquello que estamos observando. O sea, nada está fragmentado. ¿M? No están estos compartimentos que esto corresponde aquí, esto al otro lado y esto al otro lado. Entonces ha sido yo creo que esas formaciones que hemos tenido las personas más viejas nos da esa posibilidad y queremos retomarlo también, ¿ah? También le contaba yo a Emilio que ahora yo estoy trabajando eh, en unos semilleros infantiles, conversatorios infantiles con niños de 4 a 9 años. Y sabes tú que ellos están encantados, ellos y ellas, las chiquitas y los chiquitos, y conversamos, jugamos, creamos, inventamos, se le- y olvídate que no hay celular allí, ni siquiera se les ocurre mirarlo. ¿Por qué? Porque encuentran ese sentido primigenio del ser humano que es investigar, explorar, observar, oler, tocar, todo lo que hay a nuestro alrededor. Nos reunimos en círculo y ahí están. Tú dime un niño de 4 años, si yo te pregunto evolutivamente, según los estadios famosos del desarrollo que fragmentan toda la vida de una persona, ¿podrá estar 1 hora y media sin pararse de una silla? Pues bien, ahí estaban 1 hora y media sin pararse de una silla. ¿Y por qué? Porque se sentían a gusto, sin imposición, sin restricciones. Y yo creo que es tan simple educar y no sé qué le pasa a las escuelas realmente. Eh, un alcance con lo que usted está diciendo, profesora, porque nosotros estamos prácticamente en la misma batalla, ¿no? Estamos en esta misma área y a mí
me sintoniza mucho lo que usted habla porque, bueno, Emilio sabe, yo hago campamento. Yo soy especialista, de las cosas que yo durante muchos años he realizado son campamentos escolares, en ¿Mm? donde nosotros llevamos 1.300 niños de Ah, campamento en un vaya. verano y yo soy el que organizo el campamento con los profesionales y los profesores a cargo. Soy el que tengo que dividir los subcampos. Junaed pone toda la instalación para el almuerzo y durante un mes yo convivo 24/7 con niños entre 8 a 14 años. Entonces, Maravilloso. yo con la experiencia que he ganado con esto, una de las cosas que a mí me consolida y me encanta de ser profe y que yo siento una gran admiración por esta profesión que a veces está tan menoscabada y poco entendida justamente, es porque hay una ignorancia muy grande del adulto, el adultocentrismo frente al niño. En el caso mío Absolutamente. particular, yo para organizar un campamento, a mí me enseñaron mis profesores en la universidad a hacer cogobierno. Un cogobierno significa que yo durante el mes de enero que voy a estar con los chicos entre el 5 de enero hasta el 5 de febrero, yo no llevo ningún papel ni ningún Mm, libro sí, organizado de la actividad diaria y de la actividad mensual. Lo por que yo supuesto, hago porque es va surgiendo, simplemente va surgiendo, organizarlo en claro. asamblea Mm. y conversamos y hacemos una propuesta de qué quieren hacer, qué les gustaría hacer. Y nosotros en base a lo que conversamos con los niños en una media hora, 40 minutos, vamos organizando el día a día. Y Mm. los niños hablan, opinan y a veces tienen ideas que ni a uno se le ocurriría, que son a veces simples, pero muy constructivas, y ellos sí las pueden ver. Entonces, Oye, pero nosotros lamentablemente, perdona, estos 1000 niños están distribuidos en distintas ciudades, en claro, distintos. se llaman subcampo. Ya. Subcampo, un subcampo son 100 niños. Entonces, pongamos que nosotros vamos a llevar en un mes 1.200 niños de campamento. Significa que van durante 10 días 400 niños. Esos niños están 10 días de campamento y se van. Después llegan otros 400 nuevos y en un tercer periodo otros 400. Y ahí hacemos el total de más de 1.000 niños. Entonces, en los días, en esos 10 días que tenemos 400 niños, los dividimos en cuatro subcampos de 100. Entonces, los de 8, 9 y 10 años se juntan, son 100 niños. Después los de 11 y 12 otros 100 niños. 13 y 14 otros 100 y así, y hasta que los dividimos más o menos por una edad. Y en esos subcampos se hacen reuniones con líderes, se eligen democráticamente por cada 10 niños un líder o un representante, y ese representante va a una asamblea. Y él previamente ha conversado con sus compañeros, con sus 10 amigos de carpa, qué les gustaría hacer, cómo ven el campamento en estos días, sus propuestas. Y él en la asamblea va y la lleva. Y nosotros los profesores anotamos y la integramos al día a día que se llama. Bueno, eso que tú me estás contando, que es un currículum activo o como tú le quieras llamar, eso tendría que ser parte del currículum habitual en cualquier Exactamente. escuela, no solo en un campamento. O sea, yo creo Exactamente. que esa es una propuesta que si tú tienes injerencia en esto, si tú trabajas con Junaev o con cualquier otro organismo, yo creo que es una propuesta que ustedes pueden hacer perfectamente para cambiar los currículos en las escuelas. En las escuelas tiene que haber un cogobierno, tiene que haber una persona que se preocupe de un niño o una niña, de decir, bueno, ¿qué es lo que ahora quiero hacer? Pero eso no implica que sea un laissez-faire, o sea, que haga lo que se le Claro, dé pues, la gana. Hay una exactamente. estructura, ¿verdad? Hay un objetivo. Ya, voy a decir un ejemplo, no sé, que se me viene a la mente ahora. Mi objetivo es que estos niñitos pequeños conozcan los rudimentos de la lectoescritura. Perfecto. Pero les digo a ellos cómo les gustaría, qué quisieran hacer, cómo se acercarían, y no les impongo un método de lectura que es absolutamente ajeno a todo lo que les interesa hacer. Si ellos van porque quieren hacer algo, porque se comprometen, porque les gusta hacerlo de una manera determinada, te aseguro que van a aprender de todo, porque no hay conciencia más plena y más profunda que la que tiene un ser humano en los 6 primeros años de vida. Esa ni siquiera es estamos hablando de la vida de las infancias, estamos hablando de la infancia de la vida. Cuando tú le das vuelta a eso, te das cuenta de la importancia que eso tiene.
es la infancia de la vida en estado naciente está allí en esos primeros años. Entonces, todo lo que atesoren en esos años de vida va a repercutir de alguna manera en los años posteriores. Yo te aseguro a ti, René y a Emilio, que si yo les hago una historia de vida, que es lo que a mí me apasiona muchísimo dentro de otras cosas que hago, veríamos qué sucedió en la vida de ustedes que les hizo en este momento adulto, ¿ya? Estar pensando que hay que hacer otra educación, otras maneras de aprender, otras maneras de captar el mundo. Algo tiene que haber pasado en sus vidas. ¿Por qué están dedicados a esto? ¿Por qué no hacen otra cosa? ¿Por qué invierten tiempo en lo que están haciendo? Claro, porque lo más probable es que tiene que haber habido una mediación de experiencia mediada, no cualquier mediación, experiencia mediada, que es la experiencia de aprendizaje mediado, de alguien intencional que inculcó en ustedes aquello. Esa persona no necesariamente no es ni la mamá, ni el papá, ni el tío, ni la tía, ni la abuela, alguien, alguien que uno identifique en su vida que lo orientó o la orientó en la vida, en aquello que quería hacer. ¿Te fijas? Y las personas que nos dedicamos a la educación no podemos ser cualquier persona. Yo siempre he dicho, aquí se menosprecia la labor docente desde la misma persona que elige ser profesor o profesora. No cualquiera puede ser profesor o profesora, por favor. Esto es, pero tú tienes una vida en tus manos, en tu mente, en tu corazón, tienes una vida. Y esa es la vida que es- tú estás a cargo de aquello. ¿Y qué haces? Etiquetas, rotulas, excluyes. O sea, no puede ser. No puede ser. Entonces, yo creo que todos quienes nos estamos dedicando a esto no podemos cejar en el intento. La generación mía parece que no le fue muy bien, porque mira lo que dejamos en el mundo. ¿Qué mundo le hemos dejado a nuestros niños? ¿Qué mundo? Este mundo que está ahora, que a mí no me gusta. ¿Ah? Violencia, claro que los medios de comunicación multiplican todo lo que puede pasar, ¿no? Pero igual hay violencia, hay indiferencia, hay, no sé, menoscabo de las capacidades de otro, exclusión excluyente, perdón, inclusión excluyente. Hago como que te incluyo, pero te excluyo igual. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, qué vida es la que estamos llevando ahora? Y eso es lo que yo creo que tenemos que recapacitar y darnos cuenta de que la labor que estamos haciendo como maestras, como maestros, es extraordinaria, es extraordinaria. Y si ustedes están haciendo lo que están haciendo ahora, entrevistando personas, tratando ¿verdad? De Reflexionar. contactar, a lo mejor formando una red, a mí me parece súper valioso. Yo creo que uno se tiene que ir rodeando de personas que estamos como decías tú recién, estamos en la misma trinchera, ¿no? Y eso es importante. Profesora, ¿No? una de las cosas que le mencionaba al principio es que usted, y usted también lo dijo, es que ha hecho bastante y le apasiona las historias de vida, Mm, ¿no? Y lo ha estudiado desde los profesores, ¿no? sí, Como, y de estudiantes también. y de estudiantes también. Entonces, lo que quería preguntarle a propósito de un recuerdo cuando estábamos en el diplomado de Remolino, Círculo Remolino, me acuerdo haberle escuchado que habían hecho un trabajo con profesores, donde ustedes con el profesor, y que se habían enfocado en lo que los profesores hacían bien, ¿no? Sí, Y que partían desde ahí, más que decirles, no, esto no es así, esto es de por esta otra supuesto. forma. Entonces, le quería preguntar, más bien pedir que nos contara un poco qué implica la historia de vida y qué se ve en términos de, no sé si estará bien la dicotomía buenos profesores, malos profesores, o cómo se construye, o cómo se da esa realidad ahí. Sí, yo no lo veo como dicotomía, ¿ah? Porque yo digo los buenos y las buenas profesoras, no miro para el otro lado, no quiero decir, o sea, estos son los buenos y las buenas profesores, los otros son malos, no. Claro, ¿Ah? ya, Es- esto de los buenos y las buenas profesoras surge de una pregunta que yo me hice hace, imagínate, yo hice mi doctorado por ahí bueno, no por ahí, en el año 2000 me fui a estudiar.
Y yo me iba con una pregunta. Yo decía, ¿qué hay detrás de estas personas? A lo mejor como René, como Emilio. ¿Qué hay detrás de estas personas que hacen bien lo que hacen, que les gusta lo que hacen, que no se dejan amilanar por los problemas, que a pesar de las dificultades que tienen todas las demás personas, ahí están, salen adelante, se les ocurren cosas, crean cosas distintas? ¿Quiénes son esas personas? Yo todavía no le ponía nombre de buenos profesores. Dice, ¿quiénes son estas personas? Yo quiero investigar a estas personas. Y partí con esa idea a hacer mi doctorado. Y bueno, y ahí fui utilizando la técnica metodológica que se llama bola de nieve o reacción en cadena, que tú le preguntas a alguien, oye, ¿conoces a un buen profe? Basta que tú digas, ¿conoces a un buen profe? Y la gente te dice quién es, sin que tú le digas teorías, ni métodos, ni nada. La gente dice, oye, sí, mira el Emilio que trabaja en tal parte, es súper buen profe. Ah, ya, allá partía yo, oye Emilio, ¿sabes qué? Me dijeron que tú me podrías colaborar, quiero hacerte unas entrevistas, observar tus clases. Y estuve yo un par de años observando clases y haciendo entrevistas en profundidad. Muchas, muchas, cientos, hasta que me quedé con 4 profesores, que de alguna manera identificaban todo aquello que yo había ido barriendo un poquito y ellos formaban parte de este núcleo. Y ahí yo bueno, eh, elaboré 4 categorías de análisis que distinguen al buen profesor o a la buena profesora, que es la autonomía. Fíjate que esas 4 categorías salieron de cientos de categorías, ¿ah? Veamos si ustedes caen en eso. ¿Qué caracterizaría a un bueno o a una buena profesora? Autonomía. Autonomía, ¿verdad? Para saber lo que tengo que hacer, tomar las riendas de lo que tengo que hacer, defender lo que tengo que hacer y plantear lo que tengo que hacer para lograrlo. Autoconfianza, creer en mí, creer que tengo las posibilidades y las condiciones para hacerlo, no echarme a morir porque algo no me resulta. Tercera categoría, motivación de logro. Tengo que estudiar, tengo que seguir buscando información, tengo que hablar con otras personas, tengo que indagar qué es lo que está sucediendo hoy día, tengo que revisar a los clásicos, tengo que darme cuenta de que, o sea, motivación de logro, seguir buscando. Y la cuarta categoría, trabajo colaborativo. Yo sola no puedo hacer nada, tengo que hacer trabajo en equipo, no solo equipos de trabajo, sino que trabajar en equipo, colaborar con otras personas. Fíjense que esas 4 categorías de análisis han sido mm, tan estudiadas y tan profundamente analizadas que si tú las empiezas a estudiar en la interconexión que tienen, te vas a dar cuenta que da un perfil de quién sí es un bueno o una buena profesora. Porque un buen profesor no es el amigo de sus estudiantes. Yo soy profe, no puedo ser amiga de mis estudiantes, soy la profesora. ¿Te fijas? Que me lleve bien es otra cosa, pero yo no, una buena profesora no es la que anda palmeándole el hombro a su estudiante o regalándole las notas. No, amorosamente rigurosa, ¿ya? Ahora fíjate, en esas 4 categorías, autonomía, autoconfianza, motivación de logro y trabajo colaborativo, si una de esas falla, se te quiebra un poquito la armonía, porque tú probablemente tienes mucha autonomía en el lugar donde estás, te dejan hacer lo que tú quieras, pero no tienes confianza en ti mismo. No tienes autoconfianza. No. Ay, es que no me va a resultar. No, mejor no. No, no me atrevo. Entonces no sacas nada con tener autonomía. O a lo mejor puedes tener autonomía, puedes tener autoconfianza, pero no haces trabajo colaborativo. Entonces trabajas por ti solo, enclaustrado, lo que yo le llamo el ostracismo pedagógico. Cuando tú estás solo ahí, ¿con quién compartes? Entonces nunca va a surtir efecto lo que estás haciendo. Pues tiene que haber trabajo colaborativo también. Y así puedes ir jugando con estas categorías de análisis para darte cuenta de que todas ellas confluyen sinérgicamente en formar a este buen profesor o a esta buena profesora. ¿M? Entonces, yo creo que esas historias de vida a mí me sirvieron para darme cuenta de que eso no era casual tampoco, que es lo que yo les decía recién.
El buen profesor o la buena profesora no se hizo el año pasado, ¿ah? No se hizo cuando la persona tenía 30 o 40 o 50 años. Eso partió desde los primeros años de vida, desde la escolaridad primaria, desde lo que pasaba allí. ¿Ah? Y ahí ese es otro tema, porque ahí también en otras investigaciones que he hecho fue para descubrir, bueno, qué motivaciones había tenido esta persona para haberse convertido en este buen profe. Y ahí surgen otras categorías de análisis, como por ejemplo alguien importante en la vida, y tú identificas a esa persona importante en tu vida. Fíjate que ustedes, yo, pensemos, ¿quién fue importante en mi vida? Importante. No, nada tan especial, sino que yo sé que está allí o estuvo allí siempre. A lo mejor ahora no está, como en el caso mío, no está conmigo, pero fue tan relevante en mi formación, ¿verdad? Que, que es la persona a la que yo le debo todo lo que soy. O sea, uno tiene a alguien importante en la vida. Esa era una de las variables fundamentales cuando empecé a investigar ahora lo que había detrás, ¿verdad? Porque cuando surgieron las cuatro categorías de autonomía, autoconfianza, trabajo colaborativo y motivación de logro, era lo que los caracterizaba en este momento. Pero ¿por qué llegaron a tener aquello? Y ahí empecé a indagar hacia atrás, ¿verdad? Hasta los primeros años de vida, y surgió esto, alguien importante en la vida. Surgió el ambiente letrado en la infancia. Ambiente letrado no significa tener una biblioteca en tu casa. Ojalá la tengas. Ambiente letrado implica conversaciones. Salir a caminar a pata pelada, por último, en la calle y que alguien te diga, mira los pajaritos, mira ese árbol, mira esta flor que es distinta a la otra. Un poco lo que le pasó a Gabriela Mistral, ¿no? Gabriela Mistral siempre dice, su madre y su media hermana la domiciliaron en el mundo. ¿Ah? Lo único que tenían eran las conversaciones. Eso es un ambiente letrado. ¿Ah? Mira esto, mira el cerro, mira acá. ¿Ya? Eso es otra característica que los llevó a estos buenos profesores. Gracias a la historia de vida, me di cuenta que, y ellos se dieron cuenta que eso los llevó a transformarse en lo que son. ¿Mm? Entonces, es muy relevante investigar lo que hay detrás de la vida, porque somos seres humanos que no estamos parados aquí porque nacimos ayer. Hay algo, todas las experiencias duras que nos han pasado en la vida nos han dejado una experiencia para poder seguir adelante, pero nunca olvidarnos que esas experiencias son la base para poder eh, sacar enseñanzas para educar a otros y a otras. Esa es la Eh, relevancia que Es, tiene aquí. es interesante porque en algún momento nosotros conversábamos de la profesión de profesor de educación física, que tiende a ser bastante diferente al resto y podría unirse un poquito a las demás artes, Mm. música, o artes Claro, plásticas. porque es una expresión. Claro, es una expresión corporal al final. Mm, mm, Y también lo conversábamos con el profesor que en una de las reflexiones que he tenido con mis colegas acá, veíamos que, por ejemplo, el chat GPT y la inteligencia artificial, la única materia que no podían hacer nada era en educación física. ¿No? por supuesto. No, no pueden correr Claro, por mí, no puede saltar ni hacer ningún movimiento físico. Entonces, donde se necesita el cuerpo, la tecnología a estos niveles no, a no ser que esté muy mira, lesionado y tenga un exoesqueleto, pero si no, no. sí, yo creo que ustedes, bueno, también René es profe de educación física, ¿cierto? Sí. Yo creo que ustedes tienen un rol urgente, urgente, ¿ah? Porque claro, yo en el caso mío, que yo trabajo básicamente con una defensa acérrima de las infancias, ¿ah? Pero la defensa acérrima del cuerpo, de la inacción, de la cognición por inacción, si Ya estamos, ya, ya estamos. perfecto. Mira, en este rato, mira, René, para que no creas tú que eres el único que está presumiendo con sus cosas, ¿ah? Mira ese, mira este otro. Ah, qué lindo. Y es con lápiz Hermoso. lazuli. Sí, pa, ese está precioso.
Este es mis aros que los uso en otro momento, Ahora ¿ves? Ese entiendo por qué. es Chaguay, en Mapuzungún, los aros es Chaguay. Ah, mira, los No, ñen. sí, tengo mi Ahora, colección, ahora entiendo por qué el viaje exclusivo para Aros. claro. Por supuesto que sí. Y ojo Bueno, que todo eso, de acuerdo a los rutrafes mapuche, todo eso tiene un sentido, ¿no es? La gente piensa que son obvio. dibujos, hay No. toda una narrativa Yo no detrás los de cada compro símbolo. por decoración. Yo sé lo que hay detrás de cada uno, lo que significan, y claro, porque tú andas cargando con algo que tiene que hacer sentido, no solo porque te lo encontraste bonito, ¿ah? Hay Bueno, algo más profundo. a eso yo quería ir, siempre profundizo yo en esa parte, me gusta mucho lo que usted dice, porque a mí me pasó, yo soy de aquí de Valparaíso, del Cerro Barón, y yo tengo aquí al ladito, aquí, a 50 metros, el Jumbo, un Sí, supermercado enorme, muy bonito, y un día me toca, yo, bueno, paso siempre por ahí, bajo, corto camino, me meto al Jumbo, por los almacenes, es muy entretenido. Y un día en el montacarga, entro y entra más gente y en eso entra una persona, un adulto, eh, y me queda mirando el collar y yo andaba con otro que tengo, este Locutube, andaba con uno que se llama Acucha y resulta que me queda mirando y me dice, oye, qué bonito el collar mexicano. Y yo le digo, no, no es mexicano, disculpa. Ay, me dice, ¿y de dónde es? Me dice, yo digo que es de aquí, es de Chile, es mapuche. Queda sorprendido. Salimos los dos del montacarga y yo lo seguí detrás para ver para dónde iba y se meten a un auto, se mete a buscar su auto, un auto como de 30 millones de pesos, un sí, Mazda espectacular último modelo. sí, Y la otra que tengo es que saliendo después, en otro día, bajo al mercado de aquí, que está donde está la Casa Central de la Católica, está el mercado que abastece a Valparaíso, ¿no es cierto?, el Cardonal, y anda mucha gente acarreando saco de papas, gente de la calle que duerme ahí, que se gana unos pesitos. Y uno de ellos se me cruzó en el camino un día que voy a comprar y me quedó mirando lo mismo, el mismo Lucutúe, o perdón, el Chapelacucha, o Acucha también que le llaman. Y él, sonriendo, le faltaban los dientes, los chocleros, me dice, oye, está lindo el collar mapuche, me dice. mm, Ahí uno se da cuenta que a veces el nivel sociocultural pero por supuesto, varía, porque este pero muchacho claro, había sido artesano imagínate. antes de caer ahí después de Claro, acarrear papa, cayó en desgracia por el alcohol, pero había sido artesano y tenía cultura sobre los collares. Pero mm. esta otra persona, que andaba muy bien vestida, que tenía un auto de más de 35 millones de pesos, no supo identificar. Bueno, pero te fijas, por eso que yo planteo y guardando todas las proporciones, ¿no? Porque tenemos el tiempo limitado, podríamos seguir hablando todo el año, Sí. pero si un niño o una niña en los primeros años de vida empieza a conocer, y que yo lo pienso hacer, yo tengo aquí, pero una montonera ¿verdad? De recursos de este tipo, como para poder mostrar, contar la historia. Yo quiero que los niños y las niñas creen sus propios cuentos, escuchen leyendas, escuchen mitos, eh, conozcan acerca de sus raíces, ¿ah? Y creo que esa es la manera de que cuando sea adulto no te diga, oye, qué bonito el collar mexicano, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque eso se remonta a lo que le sucedió en los primeros años de vida, que estudió, qué cosa vio, qué compartió, qué le dijeron. Ahora el otro tirado en la calle, a lo mejor fumando, no sé, de todo y drogándose, no nació drogado y no nació fumando cualquier cosa, no, nacieron con todas las potencialidades que el ser humano trae cuando nace. Si es que ese es el tema de las infancias. Las infancias llegan al mundo con todas las potencialidades que el mismo mundo les dio cuando se estaban gestando. Eso, Hannah Arendt, que es una tremenda filósofa, a la cual yo admiro y leo mucho, ella siempre dijo, cuando un niño nace o cuando una niña nace, es la salvadora del mundo. Mira lo que hay detrás de ese concepto.
es el salvador del mundo. En este momento están haciendo un niño en algún lugar del mundo, es el salvador del mundo. ¿En qué se convierte? Se convertirá en lo que tú quieres que se convierta. Por Porque eso, ese ¿Mm? por ejemplo, lo que usted decía, la calidad del buen profe o de los que Pero se están obvio, po. O formando. sea, ¿quién Porque está educando? Si que esa es la pregunta. ¿Quién está a cargo de ese salvador del mundo? ¿La mamá? ¿El papá? A lo mejor ni siquiera están en la casa, a lo mejor ni siquiera existen, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta que tienen un hijo o una hija. Bueno, la escuela entonces, pues. por eso que, por ejemplo, yo les cuento a mis alumnos que yo hago ciertos experimentos sociales cuando estoy en clase. Yo cuando estuve en básica, yo en un colegio en el centro de Valparaíso, que principalmente en el barrio Puerto, colegio con alto índice de vulnerabilidad social, yo hacía todos los años una pregunta a mis alumnos a los cursos, principalmente de tercero, cuarto y quinto básico. Les preguntaba, les decía, ¿quién de ustedes es feliz? Y yo la primera vez que hice esa pregunta, casi me doy de espalda, porque me di cuenta que hay niños que realmente no son felices. Me di cuenta que hay niños que se quedaron de brazos cruzados, mientras otros decían yo, otros se quedaron así. Para mí fue impresionante. Después hacía otras preguntas en relación, por ejemplo, a la cana. Un día dije a los niños de tercero o cuarto básico, les dije que si todos los que están en cana son todos sinvergüenza, gente que se merece estar en la cana, para ver la reacción. Y me va a creer que se levantaron tres niñas y me increparon y me dijeron que el tío de ella estaba en la cana y que quién era yo para venir a decir de eso. Y defendían al tío porque en su argumento, ese tío más que mal, mientras estuvo a lo mejor o tuvo que robar, robaba para ellos. Entonces quedaba esa sensación de que había como un Robin Hood, ¿no? Y ahí Absolutamente. uno, de repente, uno se sorprende, o sea, uno realmente con los niños, uno nunca deja de sorprenderse. Y lo último que también hice, y que vuelve a lo de las raíces, yo me empecé a dar cuenta que cuando yo decía, por ejemplo, Pedro González, bueno, es la lista común como pasa a los profesores, pero cuando yo nombraba los dos nombres y los dos apellidos, generaba un ambiente diferente. Si yo decía Silvia, Ruseski, González, Macmillan, los niños se daban vuelta porque no le conocían o el segundo nombre o los apellidos. ¿Y sabe lo que me pasó principalmente en estos colegios? Apareció el racismo en los niños, que yo no lo esperaba. Porque cuando yo decía Juan, Pedro, González, Mamani, los niños se reían del apellido Mamani. Y cuando yo decía Pedro, José, González, Manquepi, se reían del Manquepi. Pero cuando yo decía, por ejemplo, Fiorella, Antonella, Rosati, González, no pasaba nada. Cuando yo decía eh, otro apellido europeo, tampoco, que a veces eran raros, pero sí se reían solamente del apellido indígena. Y ahí empecé a entender que el racismo y el clasismo ya viene incrustado desde los primeros años de vida. Y muchas veces me tocó que un niño se me acercó antes de pasar la lista a la mesa donde estaba sentado y me dijo, profesor, no me nombre por mi segundo Sí, apellido. seguro, claro. Y estamos en el propio país, con la vergüenza del propio país. Pero mira, si Exactamente. eso es el otro día también, bueno, y eso lo vemos todos los días, ¿no? Pero un ejemplo así simple, una estudiante me dice, hoy la verdad que estamos chatos en nuestro condominio porque hay muchos extranjeros. Entonces yo le digo, ¿hay muchos italianos? No, extranjeros. Ah, muchos franceses, muchos alemanes o muchos ingleses, ¿me entiendes? O sea, Sí. ¿qué es? A uno lo recibes como con los brazos abiertos y al otro le cierras la puerta. Yo no sé si han escuchado ustedes la canción de la Maldición de la Malinche de Amparo Ochoa, que es maravillosa esa canción. Y ahí muestra, pero claramente, cuando ella dice, tú hipócrita que te crees y que te sientes humilde ante el extranjero, pero le cierras la puerta al hermano de tu pueblo. Entonces, eso empieza desde los primeros años de vida, por eso es tan importante.
cómo te has criado, quién te ha criado, dónde te has criado y la educación parvularia, que no puede ser solamente un nivel educativo, está instaurado en el Ministerio de Educación y que los niños tienen que ir a aprender las primeras letras. No, es mucho más que eso. Ahí se Antes, aprenden valores y todo aquello que te va a ser parte de tu formación humana. Y eso es lo más relevante. antes de dejarle la palabra a mi colega aquí, porque quiero cerrar solamente esto que usted dice. Claro, hay algunos que son colonos, no son inmigrantes. Como que hay una diferencia, ¿no? Entre los colonos y los inmigrantes. Mm. Sabe que la semana pasada estuve en defensa de tesis de profesores de educación física y el tema era justamente sobre cómo ha afectado la inmigración en la escuela. Y yo le hice una pregunta a los 4 profesores que estaban por titularse sobre la inmigración. Según los últimos estudios, en Chile hay ya un 5% de inmigrantes dentro del aula escolares en este momento. Y les pregunté qué es lo que significaba para ellos que era inmigrante, que me definieran inmigrante. Y sabe que los 4 colegas, nuevos profesores de educación física de nuestra universidad, definieron inmigrante como aquella persona que viene de afuera de Chile o fuera de en el fondo, nuestros límites territoriales. Y yo le hice ver que en los años 80, cuando yo era un escolar, a mí me hicieron sentir como inmigrante y yo era mapuche, les dije. Y el Juan Mamani, que era un compañero mío, también lo trataban como inmigrante. Le dije, entonces hay que tener ojo con los conceptos de inmigración, porque el concepto de inmigrante para mí solamente evolucionó en los años 80, en los años 70, el mapuche, el pascuense, el aymara, éramos los inmigrantes, hasta que llegaron los haitianos y los peruanos y se corrió Mira, hacia René, ellos. fíjate que, bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Si te hubiese conocido 2 semanas antes, te habría invitado a mi curso. Tengo un curso en un magíster de interculturalidad. Y estábamos hablando, pero precisamente esto. Yo les decía, pero ¿qué es la interculturalidad? Por favor, si no es solamente que alguien venga de otro país o que tenga una etnia distinta, es el barrio distinto. Entre barrio y barrio hay interculturas, entre escuelas y escuelas hay intercultura, entre hogar y hogar hay intercultura, entre persona y persona hay intercultura. Somos distintos, nos miramos de una manera distinta. Entonces, ¿te fijas? ¿Qué temáticas más relevantes son las que están quedando fuera del currículum escolar? Eso es la vida, esa es la vida. Entonces, ¿qué leemos? Nos dimos el trabajo de leer lo que pasaba con la interculturalidad, los parámetros, las normativas, los programas del ministerio. Sí, está muy bien todo, pero ¿y la diferenciación de clase? ¿Y la diferenciación de color? ¿Y la diferenciación de labor eh, que tú desarrollas a diario? ¿Y el trabajo de tu mamá? Y el todo es una cultura distinta, ¿te fijas? Pues eso hay que inculcarlo. Además, niños y niñas no hacen esas distinciones. Ninguna, no las hacen. Somos los adultos los que poco a poco vamos diciendo, no, ahí no te metas aquí, no, ese es distinto. Y vamos estableciendo todas las barreras y todas las normas que hacen que esta sociedad se vaya disgregando cada vez más. Entonces, por eso que la educación infantil para mí fue no sé si un descubrimiento, ya llevo cuánto, como 40 años trabajando en eso, pero ya me di cuenta que no podía dar vuelta atrás. O sea, ahí está el pilar básico de la formación humana en todo ámbito de la vida. Entonces, yo creo que eso es fundamental. ¿M? Bueno, Emilio, ¿tú querías preguntar algo? ¿Tiene apagado el micrófono, Emilio? Así que estaban haciendo, hay un poco de construcción afuera del edificio. Eh, sí, quería preguntarle algo. Si nos podía, bueno, yo un poco ya sé, pero si nos podía comentar en qué consiste esto que usted también ha desarrollado bastante, que es el estudio de la modificabilidad cognitiva. ¿Y cómo entrelaza eso? Porque usted tiene un libro sobre profesores y también en el mismo libro hablaba sobre la modificabilidad cognitiva y qué potencialidad tiene en función de los niños y de los profes, ¿no? Mira, ese es un concepto que puede sonar tan teórico, pero que forma parte de todo lo que hemos estado conversando.
La modificabilidad cognitiva es un cambio estructural, si lo definimos de una manera, bueno, voy a usar ahora la teoría para definirlo, ¿no? Es un cambio estructural en los patrones de desarrollo del pensamiento que hace que tú tengas la posibilidad de cambiar esa estructura que te impide aprender. ¿Ah? Por eso que pedagógicamente es fundamental trabajar con la modificabilidad cognitiva, porque implica una convicción profunda, primero, en que el otro y la otra puede aprender todo y de todo. Yo tengo que confiar en que toda persona, todo ser humano que nace puede aprender de todo. ¿Por qué? Porque nace con todas las capacidades para poder aprender. Es que, mira, nació con un síndrome de Down. ¿Y cuál es el problema que haya nacido con síndrome de Down? Puede aprender igual. Es que mira que nació con esta deficiencia. Bueno, puede aprender igual. El tema es no poner un techo, tampoco crear falsas expectativas, pero creer que hay una posibilidad de modificabilidad cognitiva. Entonces, eso implica tener la convicción profunda de que tú eres una persona, un ser humano con muchas potencialidades que las puedes desarrollar hasta mucho más allá de lo que una etiqueta o un rótulo te ha puesto. Por eso que la modificabilidad va de la mano de la experiencia de aprendizaje mediado, que en este caso es una mediadora o un mediador. Y ese mediador o mediadora tenemos algunas características que las tenemos que hacer parte nuestra y que implica creer en ti, buscar la reciprocidad tuya, es decir, si yo veo que tú tienes dificultades para aprender, yo no puedo rendirme, no puedo decir, él no puede. Yo tengo que decir, ¿cómo hago para encontrar ese índice de modificabilidad que tiene este niño para que pueda aprender? Pero por ningún motivo decir, no puede, porque yo no me puedo retirar, no puedo retirarme, porque soy la persona responsable, si estoy educando. Si estudié ingeniería, bueno, me dedicaré a construir calles, a carreteras, edificios. Si se cae, bueno, ojalá que no le caiga encima a nadie, pero se cayó y lo construyo de nuevo. Pero oye, por favor, ¿y si se me cae un ser humano en la vida? ¿Qué significa eso para el resto de su vida? Que te hayan humillado en los primeros años de vida, que te hayan hecho sentir nada en los primeros años de vida. ¿Cómo repercute? Aun cuando todas las defensas que te pongas después cuando eres adulto, pero el niño que está dentro de ti todavía está sufriendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Y la modificabilidad cognitiva lo que persigue es eso. Es decir, si tienes alguna dificultad del tipo que sea, social, cognitiva, motora, afectiva, espiritual, pues la persona que media tiene que mediar intencionalmente para lograr modificar aquella situación deficitaria. Y para eso hay estrategias, hay herramientas, hay una serie de posibilidades para poder hacerlo. Pero tú primero como mediador tienes que creer en eso. Tienes que darle sentido a lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque esa es la manera de ser trascendente. Y cuando tú te encuentres con un niño o una niña después de 20 años que mediaste, te lo encuentras en la calle y te dice, hoy, profe René, usted sí que fue importante en mi vida. Profe Emilio, escucha, me acuerdo cuando usted me dijo que yo podía. No se acuerdan de ni un contenido escolar ni de nada, pero se van a acordar que ustedes fueron una persona importante. Eso es mediación y eso provoca la modificabilidad cognitiva. Entonces, ¿cómo no creer en eso? Yo cuando encontré esta teoría después de haber estudiado muchísima, no la he soltado nunca más porque ya traspasó la teoría, ya es una filosofía de vida, ¿m? Que a mí al menos me acompaña siempre, y siempre que veo a un niño, una niña o una persona, digo aquí, no, pero ¿por qué? ¿Por qué lo tienen ahí? ¿Por qué esta persona está haciendo esto cuando podría estar desarrollando todas esas capacidades con las que nació? Como le decía yo anteriormente, sí, este niño es el salvador del mundo, ¿qué está haciendo aquí? Entonces, ¿quién le inhibió? ¿Quién le cortó las alas de la autonomía? ¿Quién le cortó las alas de la capacidad? ¿Quién le cortó las alas de creer en sí mismo? ¿Quién le cortó las alas de todo? ¿Te fijas? Entonces, no es fácil educar, pero es sencillo cuando la persona cree. Entonces,
no estudiemos educación porque creemos que es fácil, no estudiemos educación porque no me dio el puntaje, no estudiemos educación porque no, no. O sea, pucha, estudiemos educación aún cuando sabemos que a lo mejor vamos a vivir apretados toda la vida, Claro. pero voy a hacer algo por la vida de otro, Yo ¿entiendes? entiendo también que hay dentro de de esta, digamos, disciplina de la modificabilidad cognitiva, hay tres fases del pensamiento y hay funciones cognitivas en cada una de las fases, ¿no? El Sí, ingreso, el procesamiento y la salida, básicamente. sí, Y eso. ¿Mm? dígame, No, dígame. no, sí, No, 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 o sea, le iba a contar un caso práctico porque lo he vivido más, pero a mí me gustó mucho esa idea de entender las fases del pensamiento y cómo se va procesando las diferentes fases, aunque está todo junto, ¿no? Pero en la separación didáctica, para entenderlo un sí, poco sí. más, cómo se va procesando la información, sobre todo en los niños, porque me acuerdo una niña que es gimnasta y sabe de gimnasia mucho más que yo. Una niña, estoy hablando de 6, 7, 8, 9, de 9 años. Eh, Obviamente hiperflexible, súper técnica, ¿no? Y en algunos momentos yo les decía a los niños, ya, ahora ustedes deciden qué jugar, ¿no? Era como un trato. Vamos a hacer un poco de clase, estamos trabajando acá en badminton, pero ya paremos, guardemos todo para no atrasarnos y prefiero que jueguen algo para después tenerlo a todos como en el mismo ambiente. Y hay un sector de colchonetas y ella estaba practicando y me pidió ayuda y le digo, pero yo sé lo básico, pero no soy entrenador de gimnasio. No, ayúdeme, ya, le hablo. No me acuerdo qué técnica era, pero le di, como que le hice un par de preguntas después de verla, como para entender dónde estaba la dificultad que ella estaba teniendo. Y después de un par de preguntas le digo, a ver, mira, prueba a poner las manos así y la cabeza esconder un poco, eh, y lo hace y le sale. Y después como que hablamos un poquitito más de las técnicas y me dice, pero a partir de las preguntas que le hacía, ¿no? Para identificar más o menos Mm, dónde estaba su problema o en lo que ella quería ayuda. Y después me dice, pero profe, usted entrena mejor que mi entrenadora. Y yo le digo, pero si yo no sé, yo solo te hice pregunta a ti que tú eres la que sabe. No, me dice, porque a mí me hacen entrenar y me dicen, ya, hace esto y me dejan ahí. Eh, yo le digo, no, pues yo preferí preguntarte porque tú sabes, tú me diste la información y ya como soy profe yo, porque si algo entiendo, te ayudé un poco más específicamente y, y tú lo hiciste solita. No, me dice usted es mi entrenador, usted debería ser mi entrenador. Eh, y de ahí me acordé digamos, de ir identificando dónde estaba, porque no era vergüenza, porque le salía muy sí, bien, podía hacerlo perfecto. En el procesamiento estaba el problema porque no había entendido ella alguna mm, instrucción previa. sí. Mira qué bueno que preguntes eso porque es algo que puede sonar tan técnico, pero es tan cotidiano, porque todas y todos eh, cotidianamente andamos por el mundo utilizando nuestras tres fases del acto mental. Pero quienes nos dedicamos a estudiar esto, lo organizamos en las fases del acto mental, Claro, que no son lineales como tú muy bien lo has entendido, pero la mayoría de la gente que lo ve de manera superficial las ve lineales, sobre todo porque se habla de entrada, elaboración y salida, pero eso es analíticamente, claro. se separa así para saber que tú estás recibiendo la información, estás elaborando y vas a entregar una respuesta. Por ejemplo, ustedes me preguntan algo. Mi fase de entrada está captando la pregunta que ustedes hacen. Mi fase de elaboración en el mismo momento está tratando de ver a ver qué me están preguntando, con qué lo relaciono y la fase de salida yo entrego la información. Fase de entrada, percepción, le veo el collar, ¿verdad? A René. Mi fase de elaboración dice, ¡ay, pero si yo también tengo unos collares parecidos! Ya, y mi fase de salida voy, le traigo y se lo muestro. ¿Te fijas? O sea, hay una hilación, hay una, como, se Continuidad. complementan absolutamente las tres fases. Y es tan relevante, Emilio, porque el llamado fracaso, no son los estudiantes los que fracasan, es la escuela la que fracasa. Somos los profes los que fracasamos, no los niños y las niñas. Ellos están aprendiendo, ¿cómo van a fracasar si ellos están aprendiendo de nosotros? Nosotros somos los que no hemos podido despertar en ellos esa capacidad de asombro por el aprendizaje. Entonces, ¿qué tengo que asegurar yo como educadora?
que la fase de entrada de la información de ellos y de ellas esté eficiente. Y como hay funciones cognitivas que afortunadamente las podemos reconocer, yo tengo que intentar que perciban bien, que exploren una situación de aprendizaje, que atiendan a dos más o más fuentes de información, que tengan una buena orientación espacial y temporal, que conserven la constancia de las cosas, que tengan habilidades lingüísticas para entender el vocabulario que yo estoy hablando. Listo, fase de entrada. Me preocupo de eso y a eso le dedico una semana, un mes, dependiendo del nivel de cómo vengan preparados los niños y las niñas. Aseguro mi fase de entrada, trabajo la fase de elaboración. Comparar, hacer hipótesis, buscar relaciones lógicas, planificar la conducta, en fin, fase de elaboración para desarrollar esas funciones y luego fase de salida. Hable bien, busque un buen vocabulario, dígamelo de otra manera. A ver, no tenga esa, piense bien, no diga cualquier cosa. Voy trabajando la fluidez verbal, la restricción del impulso, ¿te fijas? O sea, teniendo todas esas herramientas en la mano, ¿cómo no voy a educar bien? Pero eso nadie lo toma en cuenta. ¿Por Claro, qué? Porque tengo un programa donde me dice que el contenido que tengo que pasar es este. Pero ese contenido no le va a entrar a nadie si no está interesado, si no se asombra por eso, si no, mm, en fin, te fijas, si no tiene interés. Entonces, por eso la fase del acto mental, cuando un educador o una educadora las conoce, tú dices, pero aquí está todo. O sea, deme cualquier contenido y yo se lo voy a enseñar a este niño o a esta niña. claro, ¿Mm? ¿Qué? Porque, claro, entiende la instrucción, entrada, pero ¿cómo está elaborando la instrucción que llegó? Si esa instrucción que llegó no la está asimilando como propia, como en el caso de la niña que tú me contaste. Le llegó una instrucción, pero no la asimiló, no la percibió, te fijas, como propia, la percibió como un mandato. Por lo tanto, elaboró lo que la otra persona le estaba pidiendo, respondió, pero no la elaboró de acuerdo a su propias, a su sentimiento. Porque si lo hubiese elaborado de acuerdo a su sentimiento, hace una tremenda demostración después. Entonces, las fases del acto mental este, son como protones y neutrones que están bailando alrededor de un núcleo, no son lineales, aun cuando se habla de entrada, elaboración y salida, claro. porque es innegable, no podemos decir que no recibimos, no podemos decir que no elaboramos, y no podemos decir que no entregamos. Si yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Tu fase de entrada, escucha la pregunta. Tu fase de elaboración, busca el nombre, y tu fase de salida dice Emilio. Es así de simple, en todo orden de cosas. Entonces, ¿cómo te estoy entregando a ti información para que tu fase de entrada reciba muy bien aquello, se nutra de todas las experiencias que tengo que nutrirme para poder entender lo que me están pidiendo? Y en la fase de elaboración, tú si eres mi profesor, mi mediador, me tienes también que nutrir de muchas experiencias visuales, auditivas, olfativas, motoras, para que yo tenga en almacén cognitivo para saber de dónde voy a sacar aquello que me están pidiendo en la fase de entrada para hacer el nexo, elaborar, relacionar y después dar una respuesta. ¿Te fijas? Entonces, eso es desconocido, desconocido, absolutamente. Y cuando tú empiezas a trabajar con tus estudiantes de esa manera, es que no hay posibilidad de que no aprendan. No hay posibilidad de que no aprendan. ¿Mm? Sí, es así de Me, simple. me estaba acordando de un caso para relacionarlo con lo que dice Emilio, ¿no? Hay un caso muy interesante, un video o una película de la gran atleta Olga Korbut, que no sé si usted la ha oído escuchar. Olga Korbut es, según dicen, era la Nadia Comaneci del momento, estaban en las mismas épocas, Ah, ya, ella sí, a la pero la Nadia más Comaneci sí. conocida es la Nadia Comaneci, ¿no? Y Olga Korbut llegó a ser una de las mejores atletas y gimnastas del mundo. Y en el caso hay una historia muy importante porque siempre entre la pedagogía y la educación física hay como una pequeña pugna o tratar de diferenciarse, de entender lo que es ser profesor de educación física a ser entrenador. Y aquí hay un ejemplo muy interesante porque Olga Korbut entrenaba para llegar a donde llegó
pasaba prácticamente los 7 días de su vida en su etapa de niñez y adolescencia entrenando. Y quien la entrenaba era un entrenador, no era un profesor, un entrenador de gimnasia. Y él lógicamente la gritoneaba, la hacía llorar, había que elongar y si le dolía, sin mayor estudio, simplemente era un entrenador. El entrenador no necesariamente, a diferencia del profesor, profundiza en la fisiología del ejercicio, en el trato humano, no necesariamente él tiene estudios del cariño, del amor, de leer sobre temas que son humanistas. Y resulta que ella aprendió así y logró el éxito así. Y la historia cuenta que cuando ella cumplió 70 años, en Estados Unidos, después migró y en Estados Unidos quiso crear su primera academia de gimnasia, ya siendo jubilada con 60 70 años. Y resultó que, claro, era tan famosa que se le llenó la academia y ella era la instructora. Y resulta que al final del año de la temporada se le fueron todas las alumnas. Y la pregunta que ella se hacía en la película era ¿por qué? Po? ¿Por qué si se le inscribieron 150 niñas en su academia, terminó con 5, con prácticamente cero? O sea, fue rotundamente un fracaso. Y ahí ella se dio cuenta solita que ella aplicó las mismas técnicas que le aplicó su entrenador. Es decir, las mamás llevaban a sus niñas para que la pasaran bien, aprendieran gimnasia, pero se desarrollaran físicamente sus cualidades motrices. Si eran campeonas o no, eso era relativo, pero ella las educaba como entrenadora, las gritoneaba, las retaba, las maltrataba y ella pensaba que hacerlas llorar a las niñas era algo normal porque así fue educada. Entonces es muy importante en este sentido esas Ah, pero ella se diferencias, dio cuenta, ella se dio cuenta de eso. claro, pero ya con 60, 70 años de edad. Y, eh, y para terminar con esto, yo hablé hace poco con un sobrino mío que vivió en Japón y en Alemania muchos años. Y él ahora es papá. Cuando estuvo en esos años viviendo, todavía no era padre. Y me decía, fíjate que a mí me llamó la atención que los papás, por ejemplo, en Alemania, cuando un hijo o un niño le hace una pregunta, ellos pueden estar hasta media hora respondiéndole la pregunta. ¿Tú te has fijado? Me dijo en Chile cómo le responden los papás a los hijos. Y claro, po, hay harta diferencia. Aquí los papás que estáis preguntándole cera, que cómo que preguntáis, anda a molestar a otro lado. Allá se dan el trabajo de estar hasta media hora respondiendo las preguntas de sus hijos. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer, como tú dices, en el área de la pedagogía, porque es tan potente nuestra área, tiene una delicadeza y una importancia tan importante que hay que velar porque quien ejerza la pedagogía o quien instruya o trabaje con niños tiene que tener ese conocimiento, como tú dices, de autonomía, de autoconfianza, de también esculpirse uno mismo en esa lectura, en ese saber escuchar, en conversar, Ah, tener conversaciones de calidad, porque hay conversaciones que no valen la pena y hay gente que sí tiene conversaciones de calidad con exacto. gente inteligente. Por eso que educar no es una actividad banal. Si estamos hablando de educar y de haber elegido una profesión que va directamente relacionada a estar, como dices tú, forjando, esculpiendo la vida de un ser humano. Si estamos esculpiendo la vida de un ser humano, entonces es muy relevante. Yo creo que es el momento en que se unan todas las disciplinas. La educación física no puede andar separada por ahí, plástica por el otro lado, música por el otro lado, matemática por el otro lado. Tiene que haber una relación en la cual el ser humano sea íntegro, integral. ¿Te fijas? Y eso es un currículum que tenemos que, quizás las personas que estamos empecinadas en esto, tenemos que llegar ya al momento de poder elaborarlo y plantearlo. Si no andamos disgregados cada uno por su lado, estamos de acuerdo, sí, nos juntamos, estamos de acuerdo, pero ahí después tú te vas a tu lado, yo al otro y seguimos ahí tratando de luchar en nuestras propias parcelas, tratando de tener tribuna, ¿verdad? Para que otros escuchen y a lo mejor enganchen, pero hagamos, tenemos que hacer algo. Yo creo que el tiempo es ahora, ¿m? Es ahora. Profesora, yo ya le... Uy, nos quedan 4 minutos, ¿ah? Sí, por eso, para terminar, porque yo sé que también usted tiene que hacer otras cosas, Sí, tengo que hacer algo ahora. le quería agradecer un montón la conversación, su No, compañía, su al experiencia. contrario. Tratamos de
conversar desde nuestra disciplina, pero abriéndonos a las diversas áreas que la envuelven. Y también me parecía que usted, como lo fue, fue un gran aporte y gran baño de conocimiento para seguir reflexionando. Así que le agradezco mucho por su tiempo. No, la agradecida soy yo de que ustedes estén en esto, porque también se tomen su tiempo para poder conversar. Yo creo que eso se valora muchísimo, hace muchísima falta. Así que de verdad un abrazo a los dos. Espero que algún día nos podamos encontrar Y y yo hacer también. algo, hacer algo en conjunto. Yo ahí estoy dispuesta porque creo que es una labor muy importante la que nos queda como mediadoras y mediadores. ¿M? Así que les agradezco yo, soy la agradecida a ustedes. Que les vaya muy Esperamos bien. vernos pronto, ¿ah? Esperamos vernos pronto. Agradecida, profesora, de conocerla. Sí, Y pues, creo que esta conversación, como lo hemos dicho siempre, va a salir al mundo, porque ahora se puede, ¿no? Antes, antes si no pertenecía al canal o era alguien claro. destacado, un periodista, pero ahora podemos salir al mundo y créame que vamos a compartir. Nosotros queremos que socializar el conocimiento. Sí, sí, Ya sí, nadie sí. va a descubrir la rueda a esta altura del partido y creo que tenemos que crecer, crecer no solamente como profesores, sino como también como latinoamericanos, con Y la mira, inteligencia es nosotros vamos a importante. andar por allá por la UPLA en agosto. Así que por ahí a lo mejor nos Ah, la podemos vamos a estar encontrar. esperando entonces con los brazos abiertos. Sí. Ah, bueno, ha sido un gusto. Ya se nos va a acabar, faltan Sí. 2 minutos. Bueno, un abrazo Una- grande Chao, nos y a seguir vemos. creyendo en que otro mundo es posible, ¿ah? Totalmente, Sí, profesora. totalmente. Chao, Nos estamos chao. viendo. Chao. Chao. Gracias.